¿Cuántas veces hemos escuchado aquel rumor? Esa afirmación que muchos repiten sin detenerse a observar más allá de la superficie. Jungkook nunca ha sentido celos. Jungkook no soportaba a Jimin en el debut, ni lo miraba, ni le hablaba. Palabras frías, vacías de todo el calor que realmente envolvía los primeros días de estos dos jóvenes que, sin saberlo, ya estaban enlazando sus destinos bajo la misma luz. Lo cierto es que esa narrativa, sostenida con hilos frágiles por quienes no quieren ver, siempre termina cayéndose sola. Porque hay verdades que, aunque no se digan, brillan con más fuerza que cualquier declaración. Verdades que se ocultan en miradas rápidas, gestos espontáneos y silencios que dicen más que 1000 palabras. Desde aquellos días iniciales, cuando aún todo era nuevo y los rostros de los chicos mostraban la suavidad de la juventud, hubo algo especial, algo inexplicable que parecía gravitar entre ellos. Jungkook, aún tímido, aún encontrando su lugar, tenía ya una forma muy suya de mirar a Jimin. No era simplemente una mirada. Era una constante vigilancia silenciosa, como quien necesita confirmar una y otra vez que aquello que le importa está a salvo, está cerca, está suyo. Hay un momento específico, una escena olvidada por muchos, pero inolvidable para quienes han aprendido a leer entre líneas. Los miembros están conversando, riendo suavemente como lo hacían en aquellos años dorados de descubrimiento. Namjoon, el pilambre firme, posa su mano sobre la espalda de Jimin en un gesto tranquilo, casi fraternal. Su movimiento es suave, natural, casi imperceptible. Casi. Porque hubo alguien que sí lo percibió. Jungkook, quien, como si tuviera los sentidos alerta únicamente para Jimin, no tardó ni un segundo en reaccionar. Su mirada viaja hacia la escena y entonces ocurre. Una pequeña sacudida, un gesto rápido, una intervención que pasa desapercibida para muchos, pero no para todos. Jungkook, sin pestañear, sin esfuerzo por disimular, aparta la mano de Namjoon. No lo hace con rudeza, pero sí con determinación. No hay vacilación, solo intención, su intención. Y entonces, sin que nadie se lo pidiera, ocupa ese lugar con naturalidad, como si siempre hubiera sido suyo, como si no hubiera espacio para nadie más. ¿Por qué Jungkook habría hecho algo así? ¿Qué necesidad habría de intervenir si no existiera un impulso más fuerte que la lógica? ¿Es que acaso no soporta ver a otro con las manos sobre Jimin? ¿Es esa la primera señal de algo que ha estado presente desde siempre? ¿Una necesidad, una urgencia casi instintiva de mantenerlo cerca, al alcance, bajo su mirada? Desde el principio, Jungkook no fue indiferente. Fue reservado, sí. Fue cuidadoso, pero cada pequeño gesto, cada reacción apenas visible, hablaba de algo más profundo. De una fascinación que crecía en silencio, de una conexión que parecía latir entre ellos aún en los momentos más cotidianos. Incluso en los años más recientes, cuando ya no son aquellos chicos con rostros adolescentes, cuando el mundo entero observa cada paso que dan, hay destellos de ese algo indescifrable. Jungkook sigue mostrándose protector, atento. Hay un tipo de devoción en su forma de mirar a Jimin, una que no necesita palabras, una que no se puede ensayar ni fingir. ¿Y Jimin? Jimin, siempre receptivo, siempre consciente. Porque aunque no siempre lo muestre, él también ha sabido corresponder, a su manera, a esa atención persistente. Entre ellos existe una danza silenciosa, una coreografía invisible que solo ellos entienden. Y en cada paso que dan juntos, se siente que están contando una historia, aunque jamás pronuncien ni una sola frase. Lo que une a Jungkook y Jimin va más allá de etiquetas, de suposiciones, de lo que pueda o no decirse. No es cuestión de definir, es cuestión de observar, de dejarse llevar por los detalles, por esos momentos que no fueron creados para las cámaras, pero que aún así quedaron registrados. Como esa escena, aparentemente trivial, donde una simple mano desencadenó una reacción que solo el corazón podría justificar. Porque si Jungkook ha sido celoso, no ha sido por inseguridad, ha sido por la fuerza de un sentimiento que ni él mismo comprendía del todo en aquellos años, pero que ya lo empujaba a marcar límites,
a proteger lo que sentía suyo, a no dejar que el tiempo o las circunstancias se interpusieran entre él y ese ser que siempre ha sido su punto de enfoque. Y quizás, solo quizás, eso es lo que hace que tantos sigan mirando, analizando, buscando pistas en cada rincón. Porque hay algo en el aire cuando Jimin y Jungkook están juntos. Algo que no puede explicarse, pero que todos sienten. Hay momentos que pasan frente a nuestros ojos como si fueran apenas una coincidencia, un segundo fugaz atrapado en la vorágine de cámaras, luces y miles de miradas curiosas. Y sin embargo, hay otros que se quedan grabados, no por lo evidente, sino por lo que insinúan. Por lo que se esconde entre los gestos, entre las miradas que duran solo un instante, pero que bastan para contar una historia entera. Uno de esos momentos surgió años después, cuando ya los caminos recorridos por Jungkook y Jimin no eran los mismos que en su juventud, pero aún así seguían cruzándose con una familiaridad inquietante, como si nunca pudieran alejarse demasiado el uno del otro. Fue en un encuentro con alguien conocido a nivel mundial, un artista que levanta suspiros con solo aparecer en escena, Shawn Mendes. Atractivo, carismático, con ese aire natural que parece captar la atención de todos, Shawn no tardó en recibir un elogio directo de Jimin. Él es tan guapo, dijo sin pensarlo demasiado, como quien simplemente dice en voz alta lo que pasa por su mente. Un comentario casual tal vez, inocente incluso, pero no para todos. Para muchos fue apenas una frase más, para otros una señal, pero para Jungkook fue otra historia. Basta con observarlo, con mirar cómo su rostro cambia sutilmente apenas las palabras de Jimin se escapan de sus labios. No dice nada. No necesita hacerlo. Su expresión se contrae por un segundo, y su mirada, siempre tan rápida para volver a Jimin, lo busca una vez más. Hay algo que hierve bajo la superficie, algo que no grita pero arde. No es enojo, no es incomodidad común, es algo más antiguo, más profundo, más difícil de definir. Es ese tipo de reacción que nace cuando se toca algo que uno siente demasiado propio, demasiado cercano, aunque jamás lo haya dicho en voz alta. Y en medio de ese momento silencioso aparece Namjoon, siempre observador, siempre atento. Él lo nota. Nota que algo no está del todo bien en el semblante de Jungkook. Tal vez intenta intervenir, decir algo para suavizar el ambiente. Se le acerca, abre la boca, pero Jungkook no lo escucha, o más bien elige no escucharlo. Pasa de largo, no por descortesía, no por arrogancia, sino por estar demasiado enfocado, demasiado envuelto en ese pequeño torbellino que solo él parece sentir con tanta intensidad. En ese momento, Jungkook tiene un único objetivo en la mirada, Jimin. No hay palabras, pero tampoco las necesita. Le lanza una mirada larga, directa, cargada de algo que no se nombra. Una mirada que parece contener una mezcla de preguntas y advertencias, como si quisiera preguntarle en silencio, ¿por qué él? O quizás decirle, mira bien lo que haces. Pero Jimin, acostumbrado a las mareas emocionales de Jungkook, no se muestra afectado, al menos no exteriormente. Aunque si se mira con suficiente atención, hay un leve titubeo en su sonrisa, un pequeño desvío en su mirada, como si, aunque no diga nada, supiera exactamente lo que está ocurriendo. Como si pudiera sentir el peso invisible de los ojos que nunca dejan de seguirlo. Lo más fascinante de todo esto es que nadie más parece notarlo. Para el mundo, todo sigue igual. Sonrisas, cámaras, luces. Pero para quienes conocen ese lenguaje sin palabras que solo Jungkook y Jimin comparten, el aire se ha vuelto denso, lleno de una tensión delicada, casi imperceptible, pero completamente real. Jungkook nunca ha sido transparente con sus palabras. Él se expresa con acciones, con gestos, con esas miradas que van más allá de lo comprensible. Y ese día, cuando Jimin se dejó llevar por la belleza ajena, por un rostro distinto, Jungkook no pudo esconderlo. No lo quiso esconder, porque no era cuestión de celos comunes. Era algo más territorial, más instintivo, como si por un segundo hubiera sentido que Jimin, aunque solo fuera en pensamiento, miraba hacia otro lugar. Y eso, para él, era inaceptable. El silencio entre ellos se volvió más elocuente que cualquier conversación. Y aunque nadie lo confirme, aunque nadie lo nombre, hay algo latente cada vez que Jungkook mira a Jimin cuando otro se acerca demasiado, cuando otras palabras lo halagan, cuando otras miradas lo buscan.
Es una fuerza silenciosa que se manifiesta una y otra vez, en distintas formas, en distintas épocas. No se puede decir qué tipo de lazo los une. No hay una etiqueta que encaje del todo. Lo único que se puede afirmar es que existe algo fuerte, algo que no ha desaparecido con los años, sino que, por el contrario, parece haberse vuelto más complejo, más íntimo, más inevitable. Y esa noche, cuando las luces se apagaron y las cámaras dejaron de grabar, solo ellos saben lo que ocurrió después. Si hablaron, si guardaron silencio, si se lanzaron miradas que decían lo que las palabras no se atrevían a pronunciar. Solo ellos conocen el verdadero significado de ese instante. Pero para quienes lo observamos con el corazón atento, fue otro capítulo más de esa historia no dicha. Esa historia que se esconde entre celos, silencios y la forma en que Jungkook siempre regresa a mirar a Jimin.